Bueno, chicos, nuevamente buenos días. Bueno, ya pasaron 5 minuticos, o esperemos a ver si se conectan más, pero entonces demos comienzo a esta segunda sesión en la que vamos a ver las búsquedas de información. Quisiera conocer de pronto un poquito Juan Esteban y Darío, que no estuvieron la vez pasada, en la clase pasada, que se presenten, que nos cuenten qué los motivó a hacer el curso. Juan Esteban o Darío. Bueno, me presento, me llamo Juan Esteban, estudio informática musical, estoy en el segundo semestre. Sí, Juan Esteban nos está escuchando. ¿Te estás escuchando? ¿Sí me escuchan ahora? Ahora sí, te escuchamos Sí. hasta que ibas en segundo semestre. Bueno, eso, entonces retomo. Estudio informática musical, voy en el segundo semestre, pues muy contento pues porque me gané la beca en Sapiencia y me Sí. gustó cuando vi la extensión de búsqueda de información efectiva, porque a veces no conocemos verdadera la información de dónde viene y a veces compartimos cosas sin saber, entonces me interesó. Juan Esteban, nuevamente se te fue la voz. Profe, no, entonces tengo un problema con el micrófono, qué pena. ¿Sí Sí, me escuchan? pero sí, te escuchamos hasta que te pareció muy interesante, porque a veces compartimos información de toda la que encontramos y las búsquedas de información te llamaron la atención. Porque compartimos información sin saber verdaderamente de dónde proviene la información, si es correcta, si es verídica, si es una falsa o puede ser que sea verdadera. Sí. Entonces, vivimos en un mundo donde la información es muy importante saber de dónde viene y Sí. cuál es la veracidad de tal información. Ah, bueno, Juan Esteban, me alegra mucho que estés acá, espero que sea de mucho provecho el curso para ti y te invito a que veas el video de la primera sesión que fue el lunes. Sí, que ya en el chat de este grupo lo puedes encontrar, ya está ahí Ah, cargado. listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, Sí. bienvenido Juan Esteban. Darío, hola, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Darío, yo te vi la clase pasada, pero no tuvimos la oportunidad de conversar. Quisiera que nos No, sí, contaras, profe, pues, no es qué que te tuve motivó. problemitas el lunes, sí, tuve ahí un pequeño inconveniente, no me pude casi conectar. Profe, mi nombre es Darío Gordon, estudio ingeniería biomédica, curso octavo semestre. Pues, este curso pues, no sé, mis expectativas que me metí es para conocer más sobre, buscar como más sitios para uno buscar información y mejor información y información como más confiable. Sí, No estar como a veces uno busca algunas informaciones y está perdido y buscando o no se encuentra o buscar páginas a donde realmente la información sí sea como de interés. sí, señor. Bueno, Darío, muy bienvenido. También, como le dije a Juan Esteban, el video de la primera sesión está en el chat para que lo puedas ver completico, porque yo sí vi que te conectaste un ratico, como que se te desconectaba y volvías a conectar. Entonces, si te quedaron Sí, de pronto vacíos de profe, lo que tenía te hayas fallas perdido. del internet. Sí, bueno, entonces ahí está pues el video, los invito a que lo vean. Listo. Juan Diego, Bueno, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, muy buenos días para todos. Yo estoy muy bien, espero que ustedes también estén muy bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a dar comienzo. Les voy a compartir la pantalla. Ay, no, qué pena. Juan Esteban, si no lo encuentras ahorita, yo lo subo. Lo que pasa es que se había demorado un poquito en cargar el video. Entonces, con esa demora fue que no lo había descargado para subirlo a los archivos, pero entonces yo ahorita lo subo a los archivos, de pronto de ahí lo puedes encontrar más fácil, listo. Bueno, me confirman por favor si ya están viendo
mi pantalla. Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, entonces la sesión del día de hoy es acerca de búsquedas de información. Entonces, para empezar, como les venía comentando la clase pasada, es muy importante tener en cuenta de dónde vamos a sacar la información para nuestras revisiones de literatura, para las investigaciones que estemos llevando a cabo, ¿sí? Buscar cuáles son esas fuentes consultadas, cuál es esa cadena de búsqueda que necesitamos llevar a cabo, esa ruta que seguimos para buscar la información necesaria para el estudio, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, con las preguntas nos buscamos encontrar, saber qué es o no es conocido un tema a investigar, ¿cierto? Entonces, unas preguntas que nos pueden ayudar a guiar esa búsqueda de entrada es, por ejemplo, indagar acerca de cuáles son las fuentes claves que necesitamos para encontrar esa información, cuáles son los principales problemas y debates que tenemos acerca de ese tema que estamos investigando, ¿sí? Cuáles son los orígenes y definiciones del tema, si ya los conocemos o si debemos hacer, como les mostraba la clase pasada, un mapeo del tema, ¿sí? Cómo se ha estructurado y cómo se ha organizado en el tema a lo largo del tiempo, qué hay en la literatura, ¿sí? Cuáles son esas principales cuestiones que se han abordado hasta la fecha y cuáles son esos conceptos teóricos o ideas claves. Tenemos que tener muy claro y muy presente que la tecnología de la información y las comunicaciones hoy en día han revolucionado el proceso contemporáneo de la búsqueda de la literatura de investigación, ¿cierto? Es un recurso que es muy conveniente y que se está expandiendo y que está disponible y es de un acceso muy amplio para las personas que tengan internet, ¿cierto? Ahorita es muy fácil acceder a todas estas tecnologías de información y comunicación. Y también con la ayuda de las suscripciones que nos brindan las instituciones en las que estemos vinculados, sea como estudiantes, como docentes, ¿sí? Entonces, algunas de estas nos brindan suscripciones institucionales a una variedad de bases de datos de tipo de tecnologías de información y comunicación, en donde podemos encontrar mucha información, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar en estos recursos que se tienen disponibles, incluidos, por ejemplo, sitios web, libros electrónicos, bases de datos bibliográficas, de artículos de revistas publicados, repositorios de revistas de texto completo y revistas electrónicas, ¿cierto? Ahorita, como decía nuestro compañero Juan Esteban, hay demasiada información, ¿cierto? Entonces ahí es que aprender a ser muy críticos y a buscar la información que realmente sea relevante para lo que nosotros estamos investigando, ¿sí? Para lo que estamos buscando. Bueno, entonces, a partir de allí tenemos que saber cuál es la importancia de la información, ¿sí? ¿De dónde viene la información? Por ejemplo, cuando nosotros realizamos una búsqueda, nos encontramos con datos, ¿cierto? Un dato es un número, una descripción de un hecho, que sea tanto cuantitativo o cualitativo, ¿cierto? Y si yo esos datos los relaciono, ahí es donde nos vamos a encontrar con la información, cuando ya no tenemos datos aislados, sino que ya los empiezo a relacionar, ¿cierto? Y finalmente, si yo aplico esa información, es donde nosotros vamos a adquirir o a generar el conocimiento. Entonces, la información es muy importante para todos los procesos de investigación, de búsqueda, de generación de conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un recurso relevante en ese proceso de formación y aprendizaje que está basado en el conocimiento. Además,
la información científica tiene un alto grado de calidad y de especialización, ¿cierto? Por el rigor del método científico que se sigue, por los métodos de búsqueda que se utilizan, ¿sí? La información es muy importante también porque aplica a todas las disciplinas y las ramas del conocimiento. Se asimila al conocimiento científico de cada especialidad, o sea, es diverso. Y además nos ayuda a generar más conocimiento, ¿sí? La globalización actualmente ha transformado de manera la manera en que se genera y se comparte la información, como les comentaba ahorita, con respecto a las TICs. Pues con el acelerado cambio de las tecnologías, de la información, todo ha cambiado, ¿cierto? Todo ha cambiado y hay que ver esto como una oportunidad para nosotros poder de alguna manera acceder a mejor información. Pero también tenemos que tener en cuenta que debemos generar habilidades y prepararnos para hacer buena búsqueda de esa información, porque efectivamente hay muchísima información, tanto buena como no tan buena, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la información científica? Es ese conjunto de registros o de resultados de la ciencia, del conocimiento que está basado en el método científico, ¿sí? Que están grabados y dados a conocer por procedimientos digitales, por ejemplo, en las redes, en la web y por medios impresos también en libros, revistas, etc. La información científica se contrapone en especial a informaciones que tienen otros objetivos o propósitos distintos, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, la expresión. La información científica se contrapone a la expresión en términos de las emociones, los deseos, las intenciones, los afectos, las relaciones, etcétera, así como lo que piense, una opinión muy personal de las personas. Ahora, esa opinión es esa exposición de creencias, comentarios, propuestas, iniciativas. Entonces, realmente la información científica no se puede basar en eso, ¿sí? Entonces, por eso se dice que se contrapone mucho a esas informaciones que encontramos de este tipo. Respecto a la ideología, también se contrapone mucho a esa difusión de ideas políticas, de ideas religiosas, de ideas morales, sociales, estéticas, etcétera, ¿sí? En cuanto a la propaganda y la publicidad, obviamente, pues no, obviamente no podemos decir que sea obvio, sino que la divulgación de las doctrinas con el fin de convencer o hacer adeptos en una publicidad o en una propaganda no es información científica, ¿sí? Esa información que está dirigida como a convencer, a crear compradores o a crear clientes. Entonces es muy importante tener muy claro que hay contenidos comunicativos que son muy respetables y que algunos pueden ser valiosos para lo que estemos haciendo, ¿cierto? Bajo determinados puntos de vista nos pueden servir, pero no son ciencia, no son información científica. Es muy importante entonces que se discrimine y se tengan objetivos como estudiante, como investigador, como profesor, como docente, como el rol que estemos cumpliendo dentro de la investigación, centrarse en esa información científica, esa capacidad de evaluación crítica siempre será de mucha ayuda dentro de un proceso de investigación. Bueno, ¿para qué nos sirve entonces esta información científica? La respuesta a esta pregunta la podemos resumir en estas tres ideas: en la formación intelectual, en que nos sirve para el aprendizaje permanente y para la excelencia en el trabajo, ¿sí? Entonces, para la formación actual, por ejemplo, la formación de cada uno depende especialmente de uno mismo, ¿cierto? En segundo lugar, depende
en gran parte de la ayuda y la orientación de las personas, sean profesores, docentes, compañeros, asesores, que guían el trabajo. Ellos siempre nos van a requerir de una manera u otra que nos introduzcamos en la bibliografía y en las fuentes de información de la disciplina en la que estemos realizando algún tipo de estudio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar aclarar dudas, ampliar contenidos, ver ejemplos, problemas, casos de estudio, nos vamos a tener que preparar para parciales, repasar temas, realizar trabajos, hacer lecturas obligatorias, entre muchas otras cosas, para lo que vamos a necesitar entonces tener esas habilidades de buscar en la bibliografía, en las fuentes de información, bibliografía que nos sirva, ¿sí? Cada vez más vamos a tener que aprender de una manera más activa y autónoma. Esto que estamos viviendo es un ejemplo de ello, ¿sí? Miren que cuando nosotros vamos a las clases de una manera presencial, de alguna manera tenemos ahí la guía, tenemos otro espacio muy diferente. Estando así en la virtualidad, si bien tenemos el acompañamiento de los docentes de alguna manera en las sesiones sincrónicas, también se está viendo mucho dentro del aprendizaje esos sistemas asincrónicos, ¿sí? En los que nos dejan videos, lecturas, entonces viene a ser una manera de aprender mucho más autónoma para nosotros. Y el conocimiento está ahí, está registrado, está disponible. Nosotros necesitamos ir reconociendo cuáles son esos recursos valiosos, accediendo a ellos con agilidad, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve esa información? Para tener esa formación intelectual. En segundo lugar, está entonces la segunda idea que me da respuesta al para qué me sirve esa información científica, es que es la base para ese aprendizaje permanente, ¿sí? Cuando uno sale de la universidad y se gradúa, debemos seguir poniéndonos al día. O sea, no llega hasta ahí y ya, no. Todos los días nos estamos actualizando, todos los días están saliendo cosas nuevas, todos los días hay nuevos conocimientos, se han generado nuevos conocimientos y nosotros debemos estar a la vanguardia si queremos estar a la par y estar actualizados y digamos de alguna manera ser competitivos en lo que nos hayamos formado, ¿cierto? Entonces eso puede marcar la diferencia en cada uno y eso es mucho más fácil si estamos preparados para eso, porque nos hemos familiarizado ya con las fuentes de información y esas herramientas de búsqueda o proveedores o editores de información o portales o sistemas que nos van a ayudar en ese proceso, ¿sí? Son medios con los que podemos encontrar también soluciones de manera eficiente en nuestra vida cotidiana, en lo que nos estamos desarrollando. De lo contrario, estaríamos en desventaja, ¿cierto? Entonces, por eso les decía yo que se puede ver como de una manera de ser competitivos en lo que estamos haciendo. Bueno, y la tercera idea que nos da respuesta a ese beneficio de la información es que hay un objetivo de calidad, ¿sí? Quien pasa por la universidad para ser un profesional o para ser un experto, tiene que saber aplicar el conocimiento científico en su trabajo a todas horas eficazmente. Esto es lo que hacen normalmente los países en desarrollo, que están a la vanguardia en investigación, en desarrollo, en innovación, ¿sí? Y por tanto, esos países son los que resisten las crisis económicas porque basan la economía en el conocimiento, que es a lo que nosotros queremos llegar, pero pues ahí vamos en el camino, ¿cierto? Bueno, la información en la web. Como estábamos conversando ahorita al inicio, en la web vamos a encontrar absolutamente de todo. La web es un escenario que es abierto y está libre a la comunicación de toda clase de información, entre todo tipo de organizaciones y personas.
en donde la mayoría de las veces no hay nadie que controle, filtre o supervise qué es lo que se está transmitiendo, ¿sí? Quien crea y produce la información es quien finalmente la puede difundir, la puede hacer pública en la web. A través de la red se publica información, opiniones, creencias de empresas, de asociaciones, de organismos públicos, de universidades, de personas en concreto, ¿sí? Con un propósito que cada uno de ellos sabe, que todos los propósitos e intereses son muy distintos y con un valor distinto. Esa diversidad de recursos no está organizada por el tipo de contenido ni clasificada por su calidad o rigor. Los buscadores, por ejemplo, como Google, los recuperan en buena medida. Hola, ¿alguien abrió el micrófono por ahí? No. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, Ah, bueno, Sí, listo. profe. Bueno, qué pena que escuché por ahí como un micrófono abierto, pensé que iban a preguntar algo. Entonces, en la web hay buscadores como Google, por ejemplo, que recuperan en buena medida toda esa información, pero mezclada, ¿sí? Tenemos que aprender a hacer búsquedas avanzadas para poder hacer un filtro y encontrar de alguna manera información más relevante para nosotros utilizar en la investigación. Entonces, en la web se encierran muchas posibilidades y se deben aprovechar algunas de ellas seleccionando, ¿sí? Lo que les estaba diciendo, hacer como un filtro. No indiscriminadamente la primera respuesta que nos aparece o lo primero que nos aparece nos va a servir, ¿sí? Bueno. Además, en nuestra sociedad, el problema no es la falta de información, sino la saturación de información, que a eso lo llamamos infoxicación, ¿sí? El problema es cómo encontrar entre tanta información la más adecuada, la que sea más relevante, justo esa que necesitamos para nuestro estudio, sin conformarnos con lo primero, con lo segundo que nos aparece en una búsqueda, ¿sí? Con lo más inmediato, con lo más cómodo, con lo más barato, aunque no valga la pena, muchas veces cometemos el error de quedarnos con eso por facilidad, por comodidad, porque es barato. Entonces hay que tener muy presente eso. Frente a eso, hay dos tipos de soluciones: las soluciones tecnológicas y las soluciones intelectuales. ¿A qué me refiero con soluciones tecnológicas? A esas herramientas de búsqueda especiales que filtran la información, registrándola a sectores que en un principio pueden ser más relevantes, ¿sí? Entonces es como ese filtro que podemos hacer para encontrar una mejor información. Y la segunda solución es intelectual, que esa es ya más personal de uno mismo, esa facultad de análisis crítico de la información, de examinar, de evaluar las fuentes de información, esos documentos que encontramos o cualquier contenido comunicativo, ¿cierto? Es algo indispensable. Esa capacidad crítica es definitivamente lo indispensable para esto, que lo vamos desarrollando a medida que se va practicando, se va cogiendo experiencia, ¿sí? Al principio obviamente nos vamos a demorar mucho más en hacer una búsqueda, ¿será que sí me sirve esto? ¿Será que no? En irme a mirar cuáles son los criterios que me voy a plantear para decir si es o no relevante la información para lo que yo necesito, ¿cierto? Ya después cuando uno coja más experiencia, va a ser digámoslo de alguna manera, un poco más sencillo o va a tomar menos tiempo identificar esa información relevante, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo seleccionamos la información que se encuentra en la web? Cuando necesitamos información científica, habitualmente, ay, qué pena, me regalan un segundito que se me va a descargar el computador, yo lo conecto.
Qué pena con ustedes. Se me pasó. Bueno, ahora sí, qué pena. Entonces, ¿cómo seleccionar la información que encontramos en la web? Entonces, cuando necesitamos información, lo habitual que nosotros hacemos es buscar en Internet, ¿cierto? Sean bases de datos, en buscadores, en motores de búsquedas como Google, ¿sí? Por ejemplo, utilizando un buscador como Google se pueden rastrear muchísimos contenidos disponibles, pero es muy importante elegir las páginas. Él nos va a traer como resultados esos links a las páginas, a los documentos que se encuentran, ¿sí? A esos sitios. Buscar en la web va a ser muy útil si se selecciona muy bien la información. Entonces, estos buscadores generalistas como Google son útiles para, por ejemplo, utilizar sitios y portales de reconocido valor como fuentes de información, consultar páginas y sitios web recomendados que ya nos hayan recomendado con anterioridad un profesor, un compañero, que alguien nos haya dicho que es una buena página de búsqueda, localizar páginas, localizar archivos o documentos que ya nosotros conozcamos o que tal vez hayamos visto en alguna base de datos como un resultado a una búsqueda que hayamos hecho, pero no hayamos encontrado allá el documento, porque normalmente también en las bases de datos lo que nosotros encontramos son citas, máximo el resumen y el link a donde se encuentran los documentos en PDF o pues si se tiene la publicación completa, ¿cierto? Entonces podemos remitirnos a Google para hacer esas búsquedas cuando en las bases de datos nos aparezca con el título, con el autor, ya nos podemos dirigir a Google a buscar en dónde podemos encontrar ese documento publicado, ¿sí? Entonces para eso también lo podríamos utilizar. Entonces, orientarse acerca de un tema, aproximarse a cuestiones poco conocidas, eso también nos puede ayudar. Entonces, lo que les decía ahorita, si al principio nosotros no delimitamos el tema o no tenemos claro algún tema que vayamos a investigar, lo primero que podemos hacer es guiarnos y orientarnos acerca de ese tema. ¿Y cómo lo podemos hacer? Buscando en Google. ¿Para qué? Para conocer y para tener en mente qué es lo que vamos a buscar, ¿sí? Como para tener información general, para contextualizarnos. También nos sirve entonces para buscar datos concretos, definiciones, estadísticas, direcciones, fórmulas, entre otros. Y informarnos sobre la actualidad, las noticias, las empresas, noticias de administración pública. Bueno, ¿cómo vamos a generar entonces nosotros ese pensamiento crítico? Para nosotros conseguir la información científica necesitamos valorar, ¿sí? Necesitamos juzgar y elegir de una manera eficaz esa información. Esas posibilidades que encontramos en la red, ¿sí? Los buscadores no nos dan el trabajo hecho, obviamente, pero es una ventaja muy grande si las sabemos usar, sacar partido y desarrollar ese pensamiento crítico, ¿sí? Entonces, usando los sitios que sepas que son válidos y que son solventes como fuentes de información o realizando un análisis crítico de los contenidos que se encuentren, nos vamos a poder guiar en la investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos debemos preguntar para desarrollar ese pensamiento crítico? ¿Vale la pena presentar o no una información? O sea, de acuerdo al objetivo que yo me haya planteado en la investigación,
lo que encontré me responde a eso, me ayuda, me aporta, es información relevante, es conocimiento nuevo, es algo que no sabía o es algo que sabía, pero lo necesitaba documentar y lo encontré y está muy bien fundamentado, muy bien argumentado, ¿sí? Es realmente información científica. ¿Cómo podemos verificar eso? Mirando el autor, el año de la publicación, el nombre de la revista, ir a buscar la revista, ¿sí? Mirar si está categorizada la revista, qué H-index tiene, mirar el autor, qué otras publicaciones tiene el autor, si es experto en el tema o no, el año de publicación si está vigente, ¿sí? Entonces, miren que son muchos criterios que uno podría hacer una checklist, pero no sería como una receta, por decirlo así, para tomar una decisión de si me sirve o no me sirve la información que encuentre, porque eso depende mucho de cada uno de nuestros trabajos, ¿sí? Lo que queramos encontrar. Entonces, uno podría decir qué sitios son buenos y qué no son tan buenos, pero tampoco se puede generalizar, ¿cierto? Como a modo de recomendación, hay páginas que son adecuadas para obtener información utilizable en estudios de investigación, eh, pero como les digo, no se puede ofrecer pues como una lista, pero sí darse algunas indicaciones sobre las que de entrada son aconsejables o no utilizar, ¿cierto? Entonces, acá tenemos en el lado izquierdo las que son de alguna manera aptas para utilizar o recomendadas para utilizar. Entre esas están las universidades, los centros de investigación, que cómo las podemos identificar por la extensión, por el dominio, ¿sí? Si es .edu, .ac o los subdominios, ¿sí? En ese caso, pues de subdominios pueden ser geográficos, pero eso realmente no es tan relevante. Puede ser información de organismos públicos oficiales, nacionales e internacionales, de instituciones culturales y científicas, por ejemplo, como museos, academias, archivos. También pueden ser de editoriales científicas conocidas, prestigiosas, que ya hayamos escuchado hablar de ellas o que alguien nos haya recomendado expresamente alguna editorial científica, de entidades y asociaciones profesionales y científicas relevantes, ¿sí? Que una información esté o no esté en estos sitios no significa que sea pues perfecta y que sea válida para cualquier objetivo académico o en cualquier circunstancia, pero de alguna manera dispone de un margen de confianza inicial, que uno puede decir, bueno, acá puedo encontrar información que es interesante o se puede utilizar de manera académica, científica, ¿sí? Hay algunos tipos de sitios o páginas que no son tan recomendables para conseguir información. Por ejemplo, como les mencionaba ahorita, lo que es más de redes sociales, de interacción personal, como los foros, los sitios de intercambio de opiniones, las páginas personales, pues salvo que sean páginas de universidades o de profesores y que publiquen información que sea relevante, útil para sus estudios, ¿sí? También los blogs, también se excepcionan aquí personas, ahora creo que ahora sí se está usando mucho más los blogs, porque muchas personas están utilizando todos estos medios y estas herramientas para este aprendizaje virtual, ¿sí? Entonces, ahorita sí se está viendo mucho que se tienen blogs y yo creo que desde antes para compartir esa información. Eh, pero hay que analizarla muy bien, ¿sí? Saber quién publica y qué publica, ¿cierto? Que también esté bien referenciada la información, que esté argumentada, ¿sí? ¿Cuáles otros no son muy recomendables? Los sitios de libre acceso de contenido sin control, que no tenga un control selectivo,
espacios de entretenimiento o interacción social, Instagram, Facebook. No quiere decir que no vayamos a encontrar algo que nos interese ahí, ¿sí? O que tal vez nos sirva, sí, pero que de alguna manera no son bien vistos para justificar o argumentar una idea, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de todos esos criterios y de qué podemos tener en cuenta para decir que una web o que un contenido en la web es fiable, es confiable, es bueno y me va a servir para utilizarlo, antes de aceptarlo como fuente de información, se pueden analizar algunos criterios. Acá tenemos 12 criterios como ejemplo, ¿sí? El primero de ellos, la URL, ¿sí? Entonces, ¿qué te sugiere la dirección de la página? ¿Cuál es ese dominio principal? El dominio principal es ese último código que aparece a la derecha de la primera parte de la URL, ¿sí? Ese .edu, .ac, .org, .gov, esos son los dominios. Entonces, si por ejemplo es .com, es un sitio de empresa con intereses comerciales, ¿sí? Si es .net, son sitios de empresas que son tecnológicas o de comunicaciones. .edu son sitios educativos de investigación. Lo mismo que .ac, también se refiere a sitios educativos y de investigación. .org, por ejemplo, hace referencia a sitios de entidades sin fines lucrativos. Pueden tener intereses más ideológicos de alguna manera, pero también podemos encontrar información que nos sirva dependiendo de la investigación que estemos haciendo. Hay un icono dentro de las URLs que es como un guión, que es como una ceñita que, venga, yo se las muestro porque no la puse acá realmente y no. Ay, no sé cómo se llama, que es como una culebrita, yo no sé cómo decirles. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí. Me quedó ahí como muy pequeñito, pero ese, por ejemplo, si está dentro de la URL, es un indicio de que se trata de una página personal, ¿sí? Que no es de ninguna empresa, de ninguna institución. Entonces, para que también tengan en cuenta en eso cuando estén mirando la URL, ¿sí? Bueno, el segundo Bueno, yo punto creo que para ese la... símbolo se llama virgulilla. ¿Cómo? Yo creo que se llama virgulilla. Virgulilla. Con razón no sabía, pues no me acordaba. Es un nombre muy extraño, bueno. Bueno, para que lo tengan pues presente, es símbolo de que es una página personal, ¿sí? Bueno, el segundo, los sitios web. Entonces, ¿qué vamos a identificar acá? ¿Cuál es ese sitio web donde se aloja el contenido que estamos analizando? ¿A quién pertenece esa web? ¿Sí? Si pertenece a una empresa, a una universidad, a un centro de investigación, entonces es muy importante identificar quién está detrás de ese sitio web. Con respecto a la autoría, es importante mirar si figuran los responsables directos de la creación del contenido. Eso es un muy buen síntoma que esté, porque entre más anónimo esté una información, es como más dudosa su veracidad, ¿cierto? Es peor, pues para nosotros, cuando estamos realizando una investigación o algo, es peor porque no tenemos a quién referenciar y no tenemos veracidad de esa información. Entonces, es muy importante que los responsables directos aparezcan adecuadamente, ¿sí?
Bueno, el cuarto factor que podemos analizar como criterio es la vigencia. Entonces, tener en cuenta cuál fue la última actualización, si la información está datada, si sí incluye fecha, ¿sí? Porque eso también es muy importante, saber si es una información que podemos clasificar como vigente obsoleta, ¿sí? Bueno, el siguiente es la finalidad. Entonces, con respecto a la finalidad, ¿para qué y para quién está pensada la página web en cuestión? ¿Sí? Analizarla de manera general, a quién se dirige, con qué propósito. Mirar si en la página aparece expresamente a quién está dirigida o con qué fin se creó esa página. ¿Para qué? Para compartir información científica, académica o simplemente comentarios personales, como foros, ¿sí? Bueno, entonces, como ejemplo en esa finalidad nos podemos preguntar si son resultados de investigación para otros investigadores, si es información para profesionales, para especialistas, para expertos, si es un material educativo o formativo, de qué nivel de enseñanza es esa información, si es una divulgación científica y también de qué nivel es, ¿sí? Entonces, con respecto a esta finalidad, es en general mirar para qué o quién fue creado y cuál es su propósito. Bueno, con respecto al criterio de rigor, es muy importante entonces acá tener en cuenta varios aspectos, como la redacción, el lenguaje, la justificación, las referencias, los datos, el diseño, ¿sí? Ese rigor, nos podemos preguntar allí, ¿ese texto está redactado de una forma apropiada o no? O sea, si lo lees, si es entendible, es claro, usa un lenguaje científico preciso, expone correctamente la información, se justifican las afirmaciones mediante referencias bibliográficas. Eso es muy importante. ¿Por qué? Para nosotros argumentar una idea, nosotros debemos sustentarla de alguna manera o apoyarla con teoría, ¿sí? O con hechos, o con un experimento demostrable, ¿sí? ¿Para qué? Para dar veracidad y credibilidad a esa información. Tener en cuenta si de pronto, si en esa publicación se tienen citas, otros estudios, ¿sí? Si se incluyen datos, cálculos propios, cifras tomadas de otras fuentes. Bueno, entonces, con respecto a ese rigor, es bueno tener en cuenta esos criterios. Como les digo, hay muchísimos criterios para uno tomar en cuenta al momento de tener que decidir por incluir o no incluir un artículo para leer, para incluirlo en nuestra investigación. Pero son una base muy importante para nosotros mirar, bueno, yo lo que necesito realmente es mirar las metodologías, entonces yo me voy a enfocar en eso, o en el objetivo de esos estudios, si consiguieron el mismo objetivo, si le están apuntando como al mismo objetivo, a mirar las conclusiones, ¿cierto? Esos criterios nos los creamos nosotros mismos para decidir si es relevante o no para nuestra investigación. Y por eso de entrada es tan importante plantearnos preguntas de investigación para saber a qué estoy apuntando yo, a qué le voy a dar respuesta, ¿sí? Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda hasta el momento, algún comentario? No, profe. No, profe, todo muy claro. Listo, entonces continuemos. Con respecto a la consistencia, incluso aunque no se pueda ver la veracidad del contenido de una manera palpable, hay cuestiones de coherencia que se deben tener en cuenta al momento de uno ser crítico, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera podemos ser críticos y definir esa consistencia? Que no haya contradicciones, que hayan afirmaciones sospechosas y que las identifiquemos, ¿cierto? La información
del documento incluye contradicciones internas o no. Si tiene afirmaciones sospechosas, si contradice algo que nosotros ya sepamos de teoría o de algo que nosotros sepamos y que tengamos veracidad. Entonces ya ahí uno empieza a dudar, venga, pero pues esto no es así, ¿cierto? Entonces es como verificar esa consistencia de la información. También cómo podemos mirar si es consistente o coherente lo que hay en esa información. Si de pronto en alguno de esos estudios nos encontramos que se incorporan enunciados que en otras fuentes figuran de otra forma, entonces si hay contradicciones con otros estudios, empieza uno como a dudar, bueno, entonces, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Sí? Entonces ahí es donde nos planteamos, eso no es consistente. La objetividad. Con respecto a la objetividad, es muy importante vigilar si hay sesgos ideológicos o de otro tipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos pueden intentar vender alguna idea, un producto. ¿Sí? ¿Cuáles son esos intereses ocultos o visibles que hay dentro del estudio o el artículo o el libro o la información que encontramos? ¿Sí? Con respecto al diseño, entonces nos encontramos que el diseño nos puede decir mucho, nos puede hablar, ¿sí? La información la información que encontramos, perdón, está bien organizada y estructurada. ¿Qué domina? Textos o imágenes. Entonces ahí es donde nos vamos a empezar a volver más críticos y vamos a empezar a criticar en el buen sentido esa información que encontramos. Si tiene más textos, si tiene más imágenes, si es llamativo para captar la atención de las personas o si es austero, si la información es más seria y fiable, tiende a estar bien presentada, pero suele ser muy sobria, ¿sí? El exceso de publicidad en esas páginas o en información que encontremos revela una poca consideración del valor de la información por parte de la web, ¿cierto? Entonces eso nos puede dar una mala señal, que de pronto dentro del diseño haya mucha publicidad, entonces, bueno, acá nos están vendiendo con la publicidad o nos están dando información académica, científica, información relevante para nosotros, ¿sí? Y hablando de relevante, entonces nos vamos para el criterio de relevancia. Es vital tener esto en cuenta al valorar un resultado de búsqueda, ¿sí? Si la información es pertinente para lo que estamos buscando, si responde a las preguntas que nos planteamos, lo que les estaba comentando ahorita, si esa información nos responde a los objetivos, a las preguntas que nos planteamos, si tiene que ver con la necesidad que yo tengo. Si no es así, por muy buena que sea la información, no vale, ¿sí? No nos basta para incluirla en nuestro estudio, porque es que nosotros, como les decía la clase pasada, nos podemos desviar a información que es muy interesante, pero que no es relevante para nosotros, ¿cierto? Eso no le quita que sea buena información, que sea muy interesante, pero no aplica para lo que estamos buscando. Entonces ahí también hay que ser muy críticos y aprender a descartar, así sea muy interesante, pero que no nos aporte en nuestro estudio. Bueno, en cuanto a la suficiencia, es la página o el contenido, ¿sí? ¿A qué me refiero? ¿Qué cantidad de información aporta en relación con el problema que yo tengo? Si es suficiente esa información para lo que yo estoy buscando. A ver, una sola fuente nunca suele ser una buena opción, pues quedarnos con una sola fuente, pero si abarca todos los aspectos de un tema, la puedo tener en cuenta, sí, pero no quedarnos solamente con una fuente, ¿cierto? Lo recomendable es buscar más, porque una sola fuente, listo, nos puede proveer todos los aspectos del tema, pero entonces ahí tenemos que ser críticos y mirar en qué grado de detalle o de profundidad están esos aspectos del tema, ¿sí? Bueno, y la conclusión
Valorando en resumen todos estos aspectos, estos 11 aspectos que acabamos de mirar, se hace una conclusión general de la información que encontramos. Entonces merece nuestra confianza, o sea, vale la pena, es apropiada, es adecuada para nuestra necesidad, tiene suficiente credibilidad, es portadora de conocimiento científico, será digna de citar en nuestro trabajo. Entonces, miren que cuando yo digo tenemos que ser muy críticos, es que nos cuestionemos mucho, ¿sí? Que nos hagamos preguntas para saber si efectivamente nos sirve o no nos sirve, para ser, digámoslo de alguna manera, selectivos, elitistas, cuando vamos a encontrar la información que necesitamos. ¿Sí? Bueno, a modo de recomendación, es muy interesante también buscar en inglés y abrirse al idioma inglés, ¿sí? La web en inglés incluye muchísima más cantidad de información y para determinados temas, ¿cierto? Aporta información de mayor calidad. Entonces, una de las recomendaciones que siempre se nos han hecho es buscar información en inglés. Y otra recomendación, evaluar las páginas web no siempre lleva al mismo tiempo, ¿cierto? Lo que yo les mencionaba ahorita. Una vez nos acostumbremos o cojamos la experiencia, lo vamos a hacer más rápido. Pero hay veces que puede llevar, en que puede llevar mucho más tiempo y puede valer la pena incluso buscar en Google, por ejemplo, los autores, la institución responsable para averiguar más de ellos, para tener como más argumentos para decir si es fiable o no una información, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer con esta información científica? Entonces, la información científica sirve en primera medida para aprender y ayudarnos en ese proceso de formación. Con la información científica se realiza un trabajo intelectual que consiste en procesarla o leerla en un sentido más profundo, como resultado de lo cual vamos a aprender, ¿cierto? Ese trabajo con la información científica abarca al menos 3 competencias, que son encontrar la información, evaluar la información y utilizarla, ¿sí? Entonces, con respecto a encontrar la información, se habla de planear las búsquedas, de preparar y de seguir esas estrategias de búsquedas eficaces, reconocer cómo se produce y se suministra la información, manejar diferentes herramientas de búsqueda, conseguir referencias y documentos que se necesitan y acceder a los contenidos, ¿sí? Entonces eso digamos que es el proceso de encontrar y que es el proceso que estamos viendo ahorita, que es el proceso de búsqueda de información. Posterior a eso se debe evaluarla, discriminar qué es lo que vale o qué es lo que no vale la pena, distinguir las clases de información y analizar críticamente qué fuentes de información son fiables y autorizadas. Seleccionar esas herramientas y esos documentos apropiados y que son útiles, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la evaluación. Y finalmente, utilizarla. Usar la información de forma eficiente. Qué pena, me disculpan un segundito. Bueno, con respecto a usar la información, es usarla de forma eficiente, creativa, procesar la documentación reunida, gestionar esas referencias bibliográficas, redactar citas y referencias en textos apropiados, presentar y dar la información en trabajos académicos. Para eso hay muchas maneras de ayudarnos con gestores bibliográficos, está Mendeley, está Zotero, que nos ayudan mucho, tanto a gestionar esa información que encontramos como a organizar la información, referenciar de una manera adecuada, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo establecemos esa estrategia de búsqueda? Esa estrategia de búsqueda
es ese conjunto de procedimientos que se emplean para la recuperación de información, descartando aquella información que no es relevante o pertinente según la necesidad o el interés de nosotros, ¿sí? La estrategia de búsqueda se basa en ese análisis de fuentes de información recopiladas en bases de datos académicas que normalmente son a nivel internacional, ¿sí? Entonces, esta información se recolecta a partir de una ecuación de búsqueda. Esa ecuación de búsqueda está conformada por palabras claves y está apoyada de convenciones de búsqueda, como los operadores booleanos o los conectores lógicos, ¿sí? Que ya vamos a mirar un ejemplo. Esta información es la que se convierte básicamente en el insumo para una buena revisión, ¿sí? Esto es la forma de hacer una búsqueda sistemática. ¿Qué quiere decir que sea una búsqueda sistemática? Que es metódica, que vamos a llegar y vamos a seguir un riguroso procedimiento para hacer esa búsqueda. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, primero vamos a hacer una delimitación del tema, ¿sí? Sobre qué palabras claves, área o temática vamos a tratar. ¿Qué periodo vamos a cubrir? Si es una información histórica, si es una información actual. ¿Qué periodo es el que a mí me interesa analizar, sí? ¿Cuál es el lugar? ¿A qué lugar me voy a dirigir? O si lo voy a hacer en todo el mundo, ¿sí? O si lo voy a hacer en determinadas instituciones, pero indiscriminadamente si es en Colombia, América Latina, en Europa, sí, decidir cuál es el lugar de referencia para mi estudio y cuál es el idioma, ¿sí? Entonces, a partir de esto, lo que yo les comentaba ahorita, se hace esa delimitación del tema como un mapeo de lo que yo conozco del tema para poder sacar esas palabras claves. ¿Cómo vamos a sacar esas palabras claves? Nos podemos ayudar con Tesaurus, ¿sí? Que es una lista alfabética de términos que te arrojan diferentes conceptos para mejorar la búsqueda. Acá yo les voy a compartir el link de Tesaurus, en donde pueden encontrar toda esta lista alfabética de palabras claves. Y esa elección de palabras claves es finalmente seleccionar esos términos o temas que nos abarcan el problema de búsqueda y lo hacemos a partir de la delimitación del tema, ¿sí? Miren que es un proceso secuencial. Entonces, después de hacer la delimitación del tema, vamos a sacar esas palabras claves. Y luego, con las palabras claves, vamos a construir la ecuación de búsqueda, ¿sí? Entonces, vamos a mirar un ejemplo. Nos vamos a ir para Google Académico, ¿sí? Por acá ya estaba. Vamos a buscar en Google Académico y vamos a hacer una búsqueda. Entonces, supongamos un tema, alguien que me diga un tema. Chicos. Chicos. Bueno, o sea, de pronto por una de las propuestas que había hecho para las actividades pasadas, no sé, fake news, deserción universitaria. Listo, entonces busquemos algo respecto a la deserción universitaria. Entonces, para nosotros buscar en Google Scholar con estos operadores booleanos o conectores lógicos, bueno, primero les voy a mostrar cuáles son los más usados, cómo se usan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, estos operadores booleanos o conectores lógicos nos sirven para hacer una búsqueda mucho más detallada, ¿sí? Si yo, por ejemplo, busco acá fake news, así solito, mire que él me trae 439.000 resultados, ¿sí?
Para yo delimitar más esa búsqueda, puedo utilizar esos operadores booleanos. ¿Para qué? Para no buscar toda la información que aparezca de fake news, sino algo más detallado, más sintetizado. Entonces, por ejemplo, podemos usar estos conectores. El AND y reduce o especifica la búsqueda. El OR, por ejemplo, en caso contrario, amplía la búsqueda. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un tema o otro, pero Google me va a traer la respuesta o las búsquedas que encuentra en la web de esos dos palabras que yo esté buscando, por ejemplo, ¿sí? El NOT, por ejemplo, me excluye términos. Hay otros operadores como las comillas, por ejemplo, que nos hacen una precisión en la búsqueda. ¿Por qué? Porque yo las voy a utilizar para encontrar un nombre literal, un término exactamente, un nombre exacto, una frase completa, ¿sí? Literal y en el mismo orden. Por ejemplo, podemos buscar en qué sitio lo quiero encontrar y qué tipo de documento quiero encontrar, ¿sí? Entonces, vamos a mirar otro ejemplo. Entonces, con respecto a las comillas, por ejemplo, voy a buscar acá un nombre. Juan Camilo Vargas. Entonces yo, por ejemplo, cuando busco Juan Camilo Vargas, mire que él acá me trae, acá me trajo Juan Camilo Vargas completo, acá me trajo solamente el Vargas, Vargas, ¿sí? Vargas, listo. Entonces, yo quiero que me traiga exactamente ese nombre. Entonces, yo lo voy a cerrar entre comillas y le voy a generar la búsqueda. Entonces, cuando yo genero la búsqueda, en alguna parte solamente me va a traer los que son Juan Camilo Vargas. ¿Sí? Exactamente Juan Camilo Vargas. Entonces, dentro de las búsquedas solo me va a aparecer el que está literalmente como yo lo acabo de escribir acá. ¿Sí? Google no diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, por ejemplo, yo lo puedo escribir en mayúscula y minúscula, él me va a traer exactamente los mismos resultados. Bueno, por ejemplo, con el operador booleano de conjunción y, me va a traer lo que hay, las dos palabras o términos claves que yo pongo. Por ejemplo, vamos a poner que voy a buscar ingeniería industrial. Y para yo poner y, puedo poner el más, puedo poner an o puedo poner y, ¿cierto? De las tres formas, él me va a traer ingeniería industrial y la otra palabra que yo ponga. Entonces, por ejemplo, ingeniería industrial en Medellín. Entonces lo vamos a dejar con un solo operador. Entonces lo vamos a buscar. Entonces mire que él me va a arrojar resultados que traigan las dos palabras. Ingeniería industrial y Medellín. ¿Sí? Mire, ingeniería industrial y Medellín. Y Medellín, ingeniería industrial. Entonces, este operador booleano de conjunción me ayuda a buscar sitios web o documentos que tengan dos o más palabras que necesitemos encontrar, ¿sí? Que nos ayuda a añadir términos de búsqueda, a garantizar que busquemos todo lo que vamos a escribir acá en la barra de búsqueda. Se diferencia de las comillas, ¿por qué? Porque acá no importa el orden, lo importante es que estén todos los términos que yo escriba, ¿sí? Bueno, el otro operador, que es el de disyunción, que es el OR, lo podemos escribir como OR, o se puede poner con este simbolito, ¿sí? Esta rayita que es así, que qué pena, no tengo el nombre tampoco. Ahí me disculpan.
Entonces, con este OR yo voy a encontrar tanto resultados con ingeniería industrial como con Medellín, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el ensayo, por ejemplo, así. Entonces, él me va a traer que traiga uno o el otro y también me va a traer resultados que contengan los dos, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, acá me amplió mucho más la búsqueda. ¿Por qué? Porque, mire, va a traer tanto de uno como de otro. No tiene ese condicional de que deben ser los dos. Entonces, este, por ejemplo, tiene solo ingeniería industrial. Estos también, ingeniería industrial, ingeniería industrial, ingeniería industrial, ¿sí? Entonces me va a traer uno o el otro. Entonces por eso se amplía la búsqueda y trae muchos más resultados, porque pueden ser uno de los dos. Por ejemplo, si yo quiero buscar que esto sea solamente en el título, ¿qué operador o qué código puedo utilizar? En título se buscará así, ¿cierto? Entonces voy a buscar en el título Ingeniería Industrial o Medellín, ¿cierto? Entonces van a ver que, bueno, acá la mayoría nos salió en el título, pero si yo lo pongo así, que solamente sea en el título, solo va a aparecer en el título. Cuando yo lo dejo solito, solo en el título, puede que me traiga esos resultados en el contenido del texto, ¿sí? En todo el texto, no solo en el título. Entonces, por ejemplo, acá, mire, igual la búsqueda cambió. Ingeniería, bueno, otra cosa. Acá nos está apareciendo solo ingeniería porque no le puse las comillas. Entonces él a mí me va a buscar ingeniería o industrial, ¿cierto? Cualquiera de estas dos palabras en el título. O Medellín, ¿sí? Entonces miren, acá están los resultados que están en el título, ingeniería o industrial, miren. O industrial. No es la ingeniería, pero está industrial. ¿Sí? Ahora, yo quiero buscar que esté en el título ingeniería industrial completo. Entonces yo le voy a poner las comillas para que en el título me traiga completo ingeniería industrial y que además me traiga como resultado que sea Medellín. Entonces, mire, acá me trae. Está en Medellín, ¿sí? Bueno, y otra cosa, si yo quiero, por ejemplo, buscar el tipo de documento, entonces, el tipo de documento, por ejemplo, lo puedo utilizar, lo puedo buscar de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, que me traiga documentos únicamente en PDF. Entonces, mire que todos los documentos que él a mí me va a traer son solamente en PDF. Mire que a medida que nosotros vamos creando estos filtros, estas condiciones de búsqueda, él me va a arrojar menos resultados, ¿cierto? Porque está cumpliendo con estas condiciones específicas. Bueno. Por ejemplo, el asterisco. Yo puedo buscar, vamos a buscar sostenibilidad. Y vamos a poner un asterisco en medio y vamos a poner desarrollo. ¿Sí? Entonces yo acá que voy a buscar y lo vamos a poner entre comillas. ¿Para qué? Para que me traiga exactamente sostenibilidad y desarrollo. ¿Y qué quiere decir este asterisco? Que puede haber términos en medio de esas dos palabras, ¿cierto? Entonces cuando yo ejecuto la búsqueda, mire que él me va a traer resultados que tienen sostenibilidad y desarrollo, sostenibilidad del desarrollo, ¿cierto? Entonces, miren los resultados. ¿Sí? Bueno, entonces, por ahora, estos son los operadores booleanos más comunes. Hay más. Acá les dejo una página en donde aparecen otros operadores de búsqueda avanzada en Google, ¿sí? Entonces, el siguiente paso,
como lo estábamos viendo acá, después de hacer esa ecuación de búsqueda, es seleccionar esa fuente de información, ¿cierto? Entonces es muy importante tener muy claro cuáles son esas fuentes de información de las que disponemos, ¿cierto? Entonces, en general la literatura académica a grandes rasgos se divide en dos clasificaciones de fuentes. Ambos tipos de fuentes son accesibles a través de revistas, de bases de datos electrónicas o impresas y de sitios web. Una revisión de literatura, por ejemplo, refleja el uso principalmente de fuentes primarias de información, es decir, de investigaciones originales. Las fuentes primarias se encuentran en las publicaciones de literatura como artículos de revistas. No se encuentran en publicaciones de literatura, perdón, se encuentra en artículos principalmente de revistas. No es común, pero en algunas investigaciones originales pueden ser reportados como un libro, un capítulo de libro, una monografía, una tesis, un trabajo académico a nivel de doctorado o de maestría. También pueden ser tomadas como fuentes de información primaria, ¿cierto? Entonces, algunos ejemplos para estas fuentes son libros, revistas científicas de entretenimiento, periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos, informes de investigación de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas, ¿sí? Por su parte, las fuentes secundarias suelen ser un resumen y crítica de una serie de estudios primarios sobre un tema específico, ¿sí? Por ejemplo, una revisión de literatura, una revisión integrada o un artículo de revisión narrativa, las que vimos la clase pasada, o un análisis en profundidad sobre un tema o un problema, ¿sí? Entonces, un ejemplo de esto pueden ser esas revisiones, artículos que interpretan otros trabajos u otras investigaciones, enciclopedias, directorios, libros, ¿sí? Entonces, en general, cuando nosotros vayamos a hacer una selección de fuentes de información y vamos a hacer una búsqueda de información, nos vamos a encontrar entonces con revistas en bases de datos, con documentos de conferencias, con libros, con documentos de trabajos o documentos inéditos, con documentos en internet, con informes de instituciones relevantes como empresas, organismos públicos, ¿sí? Entonces, hay muchas razones para las cuales se recomiendan usar, por ejemplo, las fuentes secundarias. Una de ellas es que, por ejemplo, las fuentes primarias de texto completo no siempre están disponibles. Eso puede ocurrir con artículos clásicos que son muy antiguos o los escritos en publicaciones están publicados, valga la redundancia, con una limitada distribución, ¿sí? Entonces, una fuente secundaria puede proporcionar una interpretación de una cuestión o un problema y puede tener un mayor acceso, ¿cierto? Además, ayuda también a desarrollar esa capacidad de ver las cosas desde otro punto de vista, porque estamos viendo fuentes secundarias en donde alguien ya hizo una revisión y hizo su propio aporte, sus propias conclusiones, sus propios hallazgos de esa revisión de información secundaria, ¿sí? Entonces, es muy importante y es esencial tener también en cuenta esos otros puntos de vista de otros autores para una lectura crítica, ¿sí? Cuando el conocimiento es tan extenso en una revisión completa, esas fuentes secundarias nos proporcionan un conocimiento disponible que permite tomar decisiones prácticas sin tener que emprender nosotros una propia revisión completa de literatura de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos basarnos en las prácticas que se encuentran a partir de otras revisiones, prácticas con hallazgos favorables y las podemos poner en ejecución, ¿sí?
Las ventajas de las fuentes secundarias son entonces en sí proporcionar esa evaluación crítica o una respuesta a un estudio de investigación. Sin embargo, los investigadores debemos considerar las posibles limitaciones de sesgos con fuentes secundarias. Por ejemplo, que es posible que nos encontremos que las revisiones no cubran completamente el conocimiento o que puedan promover intencionalmente un enfoque particular o una opinión, ¿cierto? Entonces hay que ser muy críticos también al leer, revisar esas fuentes, porque nos podemos encontrar con esto, que haya un autor que está muy sesgado con un punto, con una opinión, y no la compartamos, ¿sí? Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son fuentes secundarias que son aplicadas rigurosamente y a menudo se consideran que son la mejor evidencia para desarrollar o para partir o para orientar una investigación. Entonces, ¿qué son esas herramientas de búsqueda y esas fuentes de información? Esas herramientas de búsqueda son servicios o archivos digitales que sirven como un índice para nosotros encontrar y localizar información que se necesita entre las grandes cantidades de información que se dispone en la web, ¿cierto? Las fuentes de información, por su parte, es un término muy general que incluye las herramientas de búsqueda y cualquier otro tipo de depósito, archivo, bases de datos, colecciones o conjuntos de publicaciones. Usarlas o acceder a sus contenidos, hay unas que son gratis y hay otras que requieren suscripciones, contratos, licencias, pagos por cada ítem o pagos por cada artículo o documento que vayamos a descargar, ¿sí? ¿Cómo se clasifican estas herramientas de búsqueda entonces? Hay múltiples clasificaciones, ¿cierto? Yo les voy a explicar esta, aunque ustedes pueden encontrarse otras clasificaciones de esas herramientas de búsqueda. Por ejemplo, los buscadores generalistas o generales, se puede con ellas encontrar información científica y son útiles en esencial para buscar orientación, datos concretos, contenidos de actualidad, información de empresas, datos gubernamentales. También nos sirven para localizar un recurso conocido. Son de mucho apoyo, pero al usarlas con fines académicos se debe filtrar, ¿cierto? Esos resultados para asegurar que la información que vamos a sacar o que vamos a presentar de allí sea fiable y sea solvente. Entonces, por ejemplo, un buscador general es Google, ¿sí? Un buscador especializado, en su caso, puede ser Google Académico. ¿Por qué? Estos buscadores especializados, aunque se basan en tecnologías o en concepciones diferentes, la idea fundamental es que indexan de una forma automática o semiautomática, se puede decir, contenidos de determinado tipo, formato, temática o característica, que están alojados en ciertos sitios o dominios de la web. Entonces, ¿qué hace Google Académico? Nos va a dirigir a esos sitios en donde podemos encontrar esa información. No son instrumentos tan rigurosos y con tantas prestaciones, digámoslo así, como con tantas herramientas como las bases de datos. Pero si lo utilizamos bien, esos buscadores especializados pueden ser de mucha utilidad. Además que son fáciles de manejar. Es una interesante opción, una alternativa que nos puede ampliar el radio de exploración, sobre todo para textos de acceso abierto. Eso es, digamos, una de las ventajas que podemos encontrar allí, que son libres y gratuitos y que están disponibles desde cualquier sitio y pues de alguna manera nos puede servir para nuestras búsquedas, ¿cierto? En otro caso están las bases de datos, que en las bases de datos, en el campo de la información científica, son esas herramientas de búsqueda especializadas que tienen un gran valor e importancia, que forman parte de la Internet profunda, ¿sí? Así lo han planteado varios autores.
La Internet profunda es allí donde vamos a encontrar información mucho más detallada y verídica, ¿sí? Son los instrumentos que están catalogados de una manera más rigurosa para buscar artículos de revista y en las búsquedas para la investigación. Las bases de datos son una fuente de información que usualmente están disponibles en Internet de forma electrónica, que están integradas por unos registros o referencias bibliográficas que describen esos documentos científicos, que han sido incorporados de manera selectiva y consciente, que además han sido también evaluadas por pares académicos. Entonces, puede ser de gran utilidad porque ha pasado por muchos filtros y de alguna manera se puede dar veracidad de esa información que encontramos en las bases de datos, ¿sí? Entonces, nos va a servir como ese índice o medio de difusión de la literatura científica. Bueno, entonces, los buscadores especializados, como Google Académico, por ejemplo, rastrea en la web sitios de carácter académico y científico. ¿Qué me va a traer como resultado una búsqueda en Google Académico? Me va a traer como resultado libros, tesis, artículos científicos, ¿sí? Google Académico funciona como un motor de búsqueda que nos va a mostrar páginas en donde nos aparecen los links, en donde vamos a encontrar la información en donde está el documento o el artículo publicado, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, nuevamente nos vamos para Google Académico. Bueno, entonces cuando buscamos Google Académico nos aparece como es Google Scholar, ¿cierto? Entonces, recomendable crear su perfil, ¿sí? Acá, en el perfil, acá les debe aparecer como iniciar sesión si no tienen un perfil creado, ¿cierto? Acá en mi perfil, ustedes pueden ingresar entonces su nombre, la afiliación institucional, el área de interés, el correo electrónico, sí, como toda esa información general. Ahí es donde pueden ustedes, si han escrito artículos, han escrito libros, también van a tener ahí como un control o la información de qué artículo tiene, quién lo ha citado, ¿cierto? Google te da esas alertas cuando citan algún artículo que hayas escrito. Entonces, recomendable crear el perfil. Por acá tenemos mi biblioteca, que es donde podemos guardar esos resultados de búsqueda interesantes que vamos a usar en alguna revisión, ¿sí? Y por acá, en este ítem con 3 rayitas, vamos a encontrar las alertas que yo puedo hacer una ecuación de búsqueda y generar una alerta para eso. ¿Para qué? Para cuando se publiquen documentos que den respuesta a esa ecuación de búsqueda, Google me avise, ¿sí? Para estar actualizado en ese tema específico con esa ecuación de búsqueda que yo generé. Presenta estadísticas y por acá está la búsqueda avanzada. Entonces, vamos a mirar cómo se hace una búsqueda avanzada, ¿sí? Entonces, en la búsqueda avanzada, acá tenemos varios ítems. Por ejemplo, si yo le doy acá a buscar artículos con todas las palabras, por ejemplo, voy a poner cuarta revolución industrial, él me va a traer los documentos que tengan cualquiera de estas palabras, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, digo con la frase exacta, entonces voy a poner cuarta revolución industrial. Me va a traer los artículos con exactamente esta frase, ¿sí? Acá puedo decir con al menos una de estas palabras.
Entonces yo puedo poner acá también cuarta revolución industrial y me va a traer que los artículos que tengan al menos una, o que traiga cuarta, o que traiga revolución, o que traiga industrial, ¿sí? Sin palabras, acá yo voy a poner cuarta revolución industrial, pero yo no quiero que me salga nada de Medellín, entonces yo acá pongo que Medellín no me salga, ¿cierto? ¿En dónde quiero que aparezcan las palabras? Quiero que sea solamente en el título, perdón, en todo el artículo, o que sea solamente en el artículo, ¿cierto? Entonces, acá filtramos cómo queremos que sea la búsqueda. Mostrar artículos escritos por, acá podemos buscar el autor, ¿sí? Entonces podemos decir, yo quiero saber de cuarta revolución industrial qué ha escrito este autor, ¿cierto? Mostrar artículos publicados en qué fuentes, en qué revistas. Yo acá también puedo poner que me traigan los artículos que se han escrito con la frase exacta, cuarta revolución industrial, en artículos publicados en la revista de administración Mackenzie, pues por ejemplo, ¿cierto? Y mostrar los artículos fechados, por ejemplo, entre el 2010 y el año 2020, ¿cierto? Y le vamos a dar ejecutar la búsqueda. Entonces miren que él me arroja 266 resultados. Esta búsqueda avanzada, mire que me filtra mucho. Y mire cómo me queda la ecuación, ¿cierto? Ahorita las ecuaciones de búsqueda que estábamos haciendo con operadores booleanos es también una búsqueda avanzada, pero digamos lo que son formas de hacerlo, ¿cierto? Al lado izquierdo podemos ver que hay varios filtros, ¿cierto? Yo puedo filtrar, por ejemplo, en un intervalo específico de año. Yo lo tengo para el 2010 y 2020. Sin embargo, yo acá lo puedo modificar. Entonces yo quiero, no, del 2010 no, ya están muy viejitos esos artículos, ya me parece que no son relevantes. Busquemos los de los últimos 5 años, que es lo recomendable. Entonces yo le voy a dar desde el 2016 y mire que me reduce la cantidad de artículos. Entonces ya me aparecen 235 resultados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo más lo puedo ordenar? Por relevancia. Por relevancia, realmente es un filtro según Google, pero que no es muy claro, ¿sí? También lo puedo ordenar por fecha. También puedo seleccionar, bueno, como nosotros estamos acá en Google, scholargoogle.es, pues él me lo trae solo en páginas en español, pero lo podemos buscar en inglés también, ¿cierto? Incluir patentes, incluir citas. Entonces, por acá les voy a explicar qué son cada uno de estos ítems que nos aparecen en los resultados de la búsqueda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos va a aparecer inicialmente? Primero que todo, el título. Dando clic al título, nosotros nos podemos ir en donde está, él nos linkea en donde está publicado ese resultado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto a estas iniciales que están entre corchetes? Eso nos quiere decir en qué tipo, en qué formato está ese documento. Entonces, por ejemplo, acá está en un documento de internet, acá está, por ejemplo, en PDF. Este es un libro. Ojo, normalmente los que tienen acá libro, él nos guía a bibliotecas, a catálogos de revistas, en donde venden libros, prestan libros, ¿sí? Entonces, o puede dirigirnos pues a una página en donde se encuentre publicado, ¿cierto? Acá en este lado nos va a aparecer de dónde es y el documento, ¿cierto? Como les mencionaba, por ejemplo, en PDF, por acá está en un archivo de internet, perdón, ¿cierto? Yo también puedo filtrar qué tipo de archivo quiero. No, es que yo solamente quiero que sean PDF. Entonces yo me voy a poner el filtro
del tipo de documento, perdón, que sea PDF, ¿sí? Entonces mire que ya todos los resultados que él me va a traer solamente son de PDF. Bueno, pero devolviéndonos antes de continuar, les quiero mostrar que en algunas ocasiones sale también acá entre este corchete las citas, ¿sí? Sale entre ese corchete las citas. Entonces, eso también nos quiere decir que es una cita, o sea, que no es el documento y no es un lugar donde esté publicado, pero por acá no he podido encontrar uno que me aparezca con cita, ¿cierto? Bueno, entonces cuando nos aparezca acá citas, quiere decir que eso es una cita, ¿sí? Bueno, ¿qué más les puedo mostrar yo acá? Esta estrellita nos sirve para guardar en nuestra biblioteca el documento, ¿cierto? Entonces, a mí me pareció muy interesante este documento, yo lo quiero guardar. Entonces voy a seleccionar acá y él me lo guarda en la biblioteca, ¿sí ven? Estas comillas, ¿qué quieren decir? Con estas comillas puedo mirar, puedo sacar la citación de ese documento, ¿cierto? Él nos aparecen estos tipos de citaciones. Es fácil, es cómodo, pero es muy importante que lo revisemos porque no siempre este buscador arroja las citas de una manera adecuada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en BigText podemos descargarlo en diferentes formatos que nos ayudan también para importarlos en buscadores bibliográficos, ¿sí? Bueno, y adicional también nos aparecen por acá las versiones de un artículo, ¿cierto? Porque muchas veces Google es un motor de búsqueda y él nos va a buscar en dónde de toda la internet está ese título. Entonces, por ejemplo, acá hay dos versiones. Entonces, mire que son dos versiones que están publicadas y yo puedo ir a cualquiera, me puedo dirigir a cualquiera de las dos. Ocurre en ocasiones que, por ejemplo, tú encuentras una versión que está en HTML, que es en Internet, o que la puedes encontrar en PDF. Entonces, también es muy valioso analizar esas versiones para mirar cuál es la que me trae la información completa, ¿sí? Miren, acá también me aparece citado por. Acá yo puedo mirar quiénes han citado estos artículos y cuáles son esos documentos en los que los han citado, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe, no tengo ninguna duda por el momento. Bueno, algunos tips para una búsqueda estratégica. Entonces, primero, analizar el problema y plantear ese trabajo de búsqueda, ese procedimiento de búsqueda que vamos a llevar a cabo, ¿sí? Pensar los términos de la búsqueda, las palabras claves, ser muy metódicos, considerar qué herramientas vamos a usar, examinar cómo se utilizan las herramientas de búsqueda, aprender a variarlas, ¿sí? Podemos buscar en diferentes herramientas. Hoy vimos una, la próxima clase vamos a ver ya todas las bases de datos. Pues no todas, algunas bases de datos, porque si no, no terminaríamos nunca, ¿cierto? Usar sistemas de búsqueda avanzados, los campos, las frases, las limitaciones, usar esos filtros de búsqueda. Buscar de manera ordenada, sistemáticamente, en pasos lógicos, lo que yo les comentaba en el transcurso de la clase, ser muy metódicos cuando vamos a buscar alguna información, ¿sí? Guardar los resultados provisionales de la búsqueda, es muy importante que tengamos un control. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer guardar en un archivo de Excel, es recomendable guardar, por ejemplo, hoy realicé una búsqueda, hoy 23 de septiembre, la hice en Google Scholar con la ecuación, tal ecuación, ¿cuántos documentos me arrojó la búsqueda? Entonces es muy importante tenerlo
para el momento que necesitemos ya hacer los filtros de búsqueda, ¿sí? Analizar críticamente los resultados y la relevancia de esos estudios y anotar y documentar todo el proceso de búsqueda, ¿sí? Chicos, por acá tengo una actividad con 3 temas, entonces tenemos estos últimos 20 minuticos para que desarrollen esta actividad y ahorita alguno nos comparta cómo hizo una búsqueda. La actividad consta entonces de buscar en Google Académico sobre un tema ¿cuál? De estos 3. Combinar un conjunto de términos mediante la búsqueda avanzada y operadores booleanos, ¿sí? Presentar la ecuación de búsqueda que usaron y los resultados. Y analizar esos resultados obtenidos y sus diferentes tipos. Entrar a 2 y encontrar su idea central objetivo. Yo creo que el tiempo ya no nos da para hacer tal vez ese último punto, pero entonces hagamos los 3 primeros. Hagamos una búsqueda en Google con uno de estos 3 temas, combinando un conjunto de términos o palabras claves alrededor de estos temas y con los operadores booleanos, y me presentan entonces la ecuación que hayan usado y los resultados. Puede ser pues compartiendo pantalla. ¿Les parece? Listo, perfecto. Listo, entonces vamos a hacer esos 3 primeros pasos de la actividad, que no creo que nos dé pues ya el tiempo para leer incluso los documentos. Les voy a enviar al chat los pasos y los temas para ponerles en pantalla cuáles son los operadores booleanos. Listo, para los que de pronto no los tengan muy claros por ahí. Entonces, por aquí se los envié. Ay, listo. Por acá están los pasos. Los temas. Aprendizaje automático. Y les voy a poner por acá la presentación. Ay. En dónde están los operadores que pueden usar. ¿Sí? Les voy a poner cómo pueden usar cada uno. El AND o con el más. El OR o este. El no. Menos. Las comillas. El sitio web. Y el tip. Les voy a compartir este link en donde hay otros operadores por si quieren realizar su ecuación de búsqueda con otros operadores. Listo, chicos, ahí los están viendo.
Sí, Listo. Yo cierro por acá un momento. Ay, les estaba hablando con el micrófono cerrado. Juan Esteban, ¿nos quieres compartir tu pantalla? Juan Esteban. Bueno, por acá entonces Juan Esteban nos comparte su pantalla, el pantallazo de la búsqueda que hizo. Muy bien. Emprendimiento y Medellín. Listo. No se ve completa la ecuación, Juan. Bueno, no me da para compartir pantalla, sino que tengo como problemas también de micrófono.
Ah, bueno, listo, no hay ningún problema, Juan. Bueno, no hay ningún problema. Chicos, ¿alguien más quiere compartir? ¿Ya hizo su ecuación de búsqueda? Ahí no sé, en el pantalla se muestra pues que yo puse Medellín, emprendimiento y Medellín, y después le dije que el 2016 para acá me rebajara los resultados de la información sobre emprendimiento y Medellín. Perfecto. Lo hiciste con los filtros. Ah, ok. Sí. Sino que como no, pues no me va para compartir la pantalla, sino les mostraría bien cómo hice. Listo. Chicos, bueno, ¿quién más tiene para compartir su ecuación de búsqueda? Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario para ir finalizando la sesión? Chicos, pero no me hablen tanto, me siento acá sola hablando con el computador. Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿No tienen dudas? Díganme que no, por favor. Profe, hola, Profe, qué pena. Yo ingresé un poquito tarde, entonces por eso no he participado. Pero me voy a poner al día con la grabación. Muchas gracias. Sí, listo, Carolina. En el chat del grupo ya está la primera grabación. De todas maneras, yo las voy a descargar y las voy a subir como archivo. Lo mismo que las presentaciones para que te pongas entonces al día. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bienvenida, Carolina. Juan Diego, cuéntame. bueno, sino que es que de pronto quedamos un poquito cortos de tiempo, entonces de Sí, pronto yo no creo que sí. no se alcanza a desarrollar pues la actividad completamente, pero sí, ya por acá estoy haciendo algo con respecto a eso, porque igualmente ya era como una herramienta que yo utilicé en alguna de mis materias, ese tema de las ecuaciones de búsqueda, todo eso. Sí. Ah, bueno, muy interesante, Juan Diego. Entonces, lo puedes dejar en el chat del grupo y lo miramos la próxima clase en un momentico antes de iniciar. ¿Les parece? Perfecto. Listo, chicos. Espero que haya sido de agrado la sesión del día de hoy.
Si tienen dudas, inquietudes, comentarios, muy bienvenidos sean en el chat. Y nos vemos entonces el próximo lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a usted, hasta luego. Feliz fin de semana Hasta para luego. todos. Gracias, que Hasta luego, estén bien, que hasta esté muy luego. bien. Gracias. Hasta luego. Gracias.